Muy buenos días. Dios te bendiga grandemente. Espero que hayas amanecido con ese gozo que viene del Señor. Amén. Porque su misericordia hoy es nueva para ti y sus fuerzas son nuevas para ti en el nombre de Jesús. Hoy 9 de enero, nuestro noveno día consecutivo en este devocional diario para la gloria y honra de nuestro Señor en palabras de fe. Y hoy vamos a hablar acerca de quien nos convence de pecado, el Espíritu Santo y su obra. El Espíritu Santo quedó aquí con nosotros, ¿verdad? Por muchas razones y consigo tiene una gran obra que hacer en el mundo y es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y esto está en Juan 16 del 8 al 11 y dice así: y cuando Él venga, dígase el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, eso lo dijo Jesucristo, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Hoy nos vamos a concentrar en el convencimiento de pecado por cuanto no creen en mí. Y es que el Espíritu Santo nos convence de las cosas que realmente antes no veíamos, antes de recibir a nuestro Señor. La palabra pecado viene del griego hamartía, que es el resultado de pecar, y pecar de hamartano, que es errar al blanco. Hay un versículo muy interesante que está en Santiago 4:17 que dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. A veces vemos la palabra pecado, quizás te sucede o te sucedía como a mí, que antes la palabra pecado significaba esas cosas tan grandes y malas que las personas hacían, solamente refiriéndose a robar, matar, delinquir, los criminales, personas que abusan sexualmente, en fin. Uno se va directamente pecado a ese significado, pero lo cierto es que pecar es cometer un error, de no dar a un blanco, de no hacer lo correcto. Y el que sabe hacer lo bueno, decía Santiago, y no lo hace, aún le es contado por pecado, porque no está haciendo lo correcto. Aunque de otra manera se siga comportando bien, pero cuando tiene que hacer un bien y se queda sin hacerlo, está también cometiendo un error. Miren qué interesante cuando nos enfocamos en el término correcto, en el significado correcto, porque todo se transforma, lo que antes concebíamos como pecado. Y hablaremos un poco del convencimiento de pecado. Si es que en Génesis, que es el principio en la palabra de Dios, nos enseña que por el pecado de Adán y Eva de haber comido del árbol del bien y el mal, ellos fueron apartados de Dios. Esto hizo que nosotros fuéramos apartados del Señor. En el Edén entró la desobediencia y esto trajo una muerte espiritual. Por eso el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que debe hacer esa obra en nosotros para hacernos regresar al origen. El Espíritu Santo es quien pone un verdadero arrepentimiento. Esto significa que yo acepto que he cometido muchos errores y que he pecado. Y eso me ha hecho darle la espalda a la cruz, al sacrificio de Jesucristo, que por su sangre es que nosotros venimos a ser limpiados y purificados y redimidos. El Espíritu Santo nos da una conciencia de pecado. Aleluya. Él nos convence, me hace entender, me hace aceptar lo malo que hice anteriormente, iniciando por no ser ese hijo de Dios que debo de ser y no haber recibido a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Él nos lleva a confesar delante de Dios. Entonces, ahí decido dar la espalda a esa vida antigua, a esas cosas que antes yo hacía, que ya no son agradables a Dios, que no agradan al corazón de nuestro Abba Padre. Y aunque tengo una condición de pecador, tengo aquel que me redimió, que es Jesucristo, por esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz. Entonces nos limpia y nos purifica. Y por medio de Él, entonces tenemos el perdón de nuestros pecados. Por eso dice que el Espíritu Santo nos convence del pecado por cuanto no creen en mí,
porque tenemos que creer en Jesucristo para poderle recibir, y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que nos convence y nos hace conscientes de esa realidad antes de tener a Cristo. Y ya que una vez paso a ser hijo de Dios, cuando recibo a Jesucristo, ya todo tiene que cambiar y todo tiene que ser diferente. Amén. Así que Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra, por esta enseñanza tan hermosa, por seguir cuidando del corazón de tus hijos, de tu pueblo, del que aquel que aún no te conoce y hoy le llegue esta palabra. Oro en el nombre de Jesús, Padre, y te pido que esta palabra le llegue a personas que no tienen la claridad o se confunden de qué es el pecado, de que quizás señalan a la iglesia o quizás señalan a algún cristiano que habla acerca del pecado, pero realmente no conocen lo verdadero que hay detrás de esto. Que pecar simplemente es cometer errores, dar la espalda a la cruz, y desde ahí comienza ese pecado a cobrar muerte en nosotros hasta que el dador de la vida viene a tomar su lugar en nosotros. Padre, te glorifico en el nombre de Jesús, te pido que haya convencimiento en el mundo de pecado, de que seamos conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa y caída sin Jesucristo, y que tu Espíritu Santo convenza para un arrepentimiento genuino, y que los que han de ser salvos y añadidos al cuerpo de Cristo lo sean en el nombre de Jesús. Gracias por formar parte de esta bendición del Señor, por escuchar este devocional diario de 365 días inspirados por tu Espíritu en palabras de fe.